Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Ayuk Kelent Fachitragun Meu, Com el Kaleimun, Tamun Puruka, Com el Kaleimun, Taman Pu Am, Piuke, Puremma, Pukudau, Com. Bueno, los saludos. Hoy nos volvemos a encontrar. Estamos muy contentos de que sea así. Ya es nuestro séptimo programa. Y en bueno, partimos en Instagram, ¿cierto? Ahora estamos en Facebook y también ahora en YouTube. El tema que nos convoca hoy es, bueno, Jaime se va a integrar un ratito más, es el racismo. El racismo que en todas sus formas, con sus formas, llamémoslo, y discriminación positiva y discriminación negativa, ¿cierto? Porque tiene distintas maneras de encubrirse, tiene distintas maneras de mostrarse, y a veces inconsciente. Entonces, queremos comentarlo hoy. Así que, bueno, Peña y Juan Carlos, ¿cómo estás? Mari Trémolo y mi amo. Mari Peñi Nelson, Lofo. Los Mari FOM. Mari Compuché, agradecido nuevamente de la gente que nos está mirando, que está aquí presente. Hoy día nos presentamos nuevamente ante ustedes con un temita que igual está de boga en la sociedad chilena y también a nivel mundial, que principalmente también nos afecta a los mapuches en este caso. El título, que en realidad no quisimos ponerle como mayor como bajada, como no sé, Chile-Argentina, un racismo estructural o racismo a través de los tiempos, no, fue una palabra que yo creo que engloba todo el proceso, engloba todo lo que queremos conversar hoy día, que es el racismo en sí. Así que no, agradecido nuevamente de estar en este nuevo capítulo y esperemos que Jaime se nos una luego, en un ratito más, esperemos. No sé si aquí a ti que te comentó Peña. Sí, probablemente, o sea, no pude conversar con él, pero por tema de pega sospecho que está con los tiempos muy acotados. Pero siempre nos suma. Así que siempre está ahí con su bueno. Oye, ¿sabes que en Facebook no logro ver nada? ¿O a dónde cambiar la estructura de Facebook? La verdad que puede ser que no lo logre ver. Pero bueno, comenzar, como bien decía el Peña y Juan Carlos, con el asesinato de Floyd, ¿cierto? En Estados Unidos. Un hecho que ya ha repudiado prácticamente todo el mundo, principalmente Occidente. ¿Eh? Fíjense, bueno, las noticias que uno tiene acceso normalmente en redes sociales, salvo por una que otra cuenta, no se sabe bien poco lo que pasa en Rusia, en, en Mozambique, en Zambia o en Mongolia, incluso Japón, Corea, no sabemos qué tipo de manifestación han habido allá en torno al racismo. Pero el racismo también está presente en Rusia, también hay racismo en Rusia. Entonces, ese tipo las reacciones, no, por lo menos personalmente no las conozco en esos países, pero Occidente está convulsionado, hay gran agitación política, social, y han caído muchos símbolos que no se entiende cómo hoy, en pleno siglo XXI, todavía existen, como este famoso traficante de esclavos de belga, recuerdo, que cayó su estatua en Bristol, ¿cierto? Él se está escuchando la voz mía de fondo. Sí, no sé por qué se está escuchando. Pero bueno, él se
la gente finalmente lo Se nos echó por tierra. unió Jaime. Ahí está Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien también. Aquí hablando sobre el racismo. Tema potente en realidad el que estamos viendo el día de hoy. Pero perdón, no interrumpan, por favor, continúen. Yo me Mire, me- yo, me- yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa porque parece que en Facebook no estamos transmitiendo. Entonces Me da esa entramos sensación. nuevamente. Entramos nuevamente, nos demoramos cuánto, unos 3 minutitos yo creo, no más que eso. Amigos de Ok. Instagram, para que tengan paciencia, unos 3 minutitos. Unos 3 Entramos minutitos. otra vez.